Christopher James Barús. Entre generaciones, Muy buenos días, con el gusto de saludarles. Este es tu programa Entre Generaciones, el único a nivel nacional con una perspectiva generacional en donde debatimos distintos temas con perspectivas generacionales. Recordando y recapitulando, la generación Baby Boomer son aquellas y aquellos que nacieron de principios de los 40 a principios de los 60. La generación X, los de principios de los 60 a principios de los años 80. La generación Millennial, de principios mediados de los 80 a finales de los 90. Y la generación Centennial, de finales de los 90 para acá. Hay otra generación más joven que ahorita me acompaña por ahí mi hijo Emiliano, que son los Omega, que nacieron del 2010, 2011 para acá. Pero quiero dar la más cordial bienvenida a quien representa a cada una de las generaciones, a quien representa a la generación Baby Boomer. Él es Edelmiro Ponce de León. Muy buenos días, Edelmiro. Muy buenos días. Gracias. A quien representa a la generación X, Hugo Campos. Él es maestro, profesor. Buenos días, Hugo. Buenos días, gracias por la oportunidad. Gracias. A quien representa a la generación Millennial, Agustín Mora, contador público. Buenos días. Buenos días, Christopher. Buenos días de $1 a 24 pesos. Bueno, no, mira, anda con todo y iniciando con todo. Y a quien representa a la generación Centennial, Andrea Frías. Ella es estudiante de la Facultad de Derecho Universitaria. ¿En qué semestre vas, Andrea? Octavo. En octavo semestre. Buenos días, Andrea. Buenos días. El día de hoy estamos hablando sobre la memoria histórica que debemos que tener los pueblos, y qué mejor que el día de hoy, 18 de marzo, día de la expropiación petrolera, a 82 aniversario, pero escuchemos el contexto por parte de nuestro productor Omar Juárez. Adelante. El 18 de marzo de 1938 se emitió un decreto que nacionalizaría 17 compañías extranjeras que se dedicaban a la industrialización del petróleo. Hoy, en 2020, la mayoría de los mexicanos desconocen las fechas históricas del país, por no mencionar a los personajes que moldearon a nuestro país. Hablemos de historia, hablemos entre generaciones. ¿Conocemos las y los mexicanos las fechas históricas, Edelmiro? ¿Cuál es tu punto de vista? Casi no. Desde que se omitió de la reforma, con las reformas educativas, la clase de historia y la de geografía inclusive, la de civismo, ya en las conciencias del mexicano se desapareció todo el rastro de la historia. Ahorita le pregunta a usted a un estudiante que qué es el 16 de septiembre, le dice que es pues un día después del día de pago, o algo así. Sí, es ridículo, ¿verdad? Hugo. Sí, cada vez menos. Coincido con el compañero. Se sigue dando historia como materia, pero el enfoque de la historia ha sido cambiado. A partir de 1990, 92, incluso se empezaron a omitir nombres de personajes históricos muy importantes. Por ejemplo, cuando nosotros, los de las generaciones ya anteriores, Boomers y X, sí nos aprendimos los nombres de por ejemplo, de los 6 niños héroes. Había canciones para aprenderlo, había maneras de que nosotros lo recordáramos. Y a partir de Salinas hacia acá, se omitieron los nombres de esos personajes, ¿no?, de la historia. Ha cambiado el enfoque, se les ha minimizado algunos, y pues eso es la causa de la que actualmente los jóvenes mexicanos no sepamos en general, o no sepan en general, sobre las fechas históricas. Agustín, pero ¿qué tan importante es que la ciudadanía conozcamos y tengamos la memoria histórica sobre los acontecimientos importantes de nuestro país? Bueno, te da un sentido de pertenencia a tu país, y yo partiría que el problema viene desde ahí, que nos da pena cantar el himno nacional, que no le guardamos el debido respeto al lauro patrio, que no conocemos el protocolo incluso de saludar la bandera. Incluso los políticos o actores políticos vemos cómo se equivocan y nos da risa, pero seamos sinceros, nosotros mismos muchas veces no lo conocemos. Andrea. Como dice Agustín, cuando nosotros cantamos aquí el himno nacional en los honores a la bandera en la escuela, lo hacemos así como que, ay, pero nos mandan a otro país, estamos en Estados Unidos, nos está viendo otras personas y estamos cante y cante, casi que llorando. Hasta te da la bandera, ¿no? Sí, sí, o sea, estás de que orgullosísimo de ser mexicano. El estar orgulloso de estar en México es estando en México, o sea, desde aquí, ¿sabes? Como dicen, las clases de historia se siguen dando, pero las dan como si fuera algo aburrido.
Lo toman así como que, ay, qué aburrido, o sea, la historia ya pasó, pues sí, pero la historia pasó y por eso estamos donde estamos ahorita, entonces hay que entenderla y hay que aprenderla. El día de hoy, hace 82 años, fue el día en el que el general Lázaro Cárdenas expropió a los bienes, o se hizo la expropiación petrolera. ¿Qué tan importante es una fecha tan histórica o hito hoy, en el 2020, en el siglo XXI, Edelmiro? Pues es muy importante porque la trascendencia que tuvo, que el temor que había que Estados Unidos nos invadiera y como la solidaridad del pueblo mexicano al presidente, cuando hasta gallinas acarreaban, traían sus joyas, traían sus propios animales para participar en el fondo que había que pagar, que fue hasta los años 60 cuando se terminó, por cierto, esa deuda de la expropiación petrolera. Pero hasta la fecha todavía tenemos problemas con Pemex porque siguió la corrupción. La corrupción empezó desde 1865, cuando se abrió el primer pozo, cuando Maximiliano. Y la ley que se emitió en esa ocasión fue que sería de los mexicanos los que participarían. Sin embargo, la caída de Maximiliano, a la llegada de Juárez, pues ya prácticamente fueron extranjeros los que empezaron a operar, hasta que llega la fecha en que Miguel Alemán expropia riqueza de México. Está en los ferrocarriles, que es digno de mencionar, porque son dos etapas de Cárdenas muy importantes. Hugo, ¿cómo hemos avanzado o cómo vemos un México de hace 82 años a hoy, sobre todo en el tema del petróleo, cuando hoy vemos que se está construyendo la refinería Dos Bocas? También vemos cómo las energías, por una parte las energías renovables o las energías verdes están aumentando más en el mundo, y México está apostándole nuevamente a lo que le apostó hace 82 años. Sí, las fechas históricas tienen que tener un motivo de reflexión. Es decir, si nosotros nos aprendemos nada más que el 18 de marzo de 1938 Lázaro Cárdenas expropió el petróleo, queda muy corto. Es decir, hay niveles, como profesor lo digo, a lo mejor los niños pequeños, con eso es suficiente, pero conforme va aumentando la capacidad de comprender, hay que explicar el contexto. El mundo de hoy es esencialmente diferente al de hace 82 años, ¿no? Las circunstancias políticas que permitieron la expropiación petrolera, la trascendencia, porque no es nada más decir, es un acto de gobierno, era una reafirmación de la soberanía nacional, una reafirmación del rumbo que íbamos a tener como país. No es nada más hacerse dueño del petróleo, sino fincar el desarrollo nacional propio, independiente en cuanto a lo económico. Actualmente existen tecnologías que permiten obtener energía de otras formas y se está apostando a ello, pero es innegable que el petróleo sigue siendo un recurso básico para un desarrollo nacional independiente. Agustín. Bueno, como lo menciona Hugo, conocer el contexto histórico de cómo pasan estas situaciones o estas decisiones es muy importante. Hay que entender o hay que recordar que esto se da años o pocos años antes de que ocurra la Segunda Guerra Mundial. Entonces, siempre viene una decisión económica o históricamente las decisiones son respaldadas por situaciones económicas. La guerra es el mejor negocio del mundo y en este caso Lázaro Cárdenas tuvo la visión de hacerse de la industria petrolera a raíz de que ya existían conflictos grandes en Europa y que iba a escalar a gran escala, ¿no? Sin embargo, me parece que el hecho que, como lo mencionas, que estamos como hace 82 años o que el tema en boga sigue siendo el petróleo, pues me parece que no debería de ser, porque no es el contexto histórico como para decir hay que seguir hablando de petróleo. Andrea. Pues sí, como comentaron todos los demás, también hablando de que no se les pagaba en ese momento a los obreros, que había demasiada desigualdad. Entonces, cuando llega Lázaro Cárdenas con esta reforma, todo el mundo se emociona, ¿sabes? Porque ya, o sea, es un cambio para ellos, para que los empiecen a tomar en cuenta, y como dicen, seguir hablando de esto 82 años después, es como que estamos haciendo mal, ¿sabes? Pero sigue habiendo petróleo. Sí. Hugo. Sigue habiendo petróleo, sigue siendo un gran negocio, sigue siendo una fuente importante de recursos para los países, para muchas empresas.
Claro, hay que fomentar el desarrollo de energías limpias. En eso todo el mundo está de acuerdo, pero ahorita no es el gran negocio, ahorita el petróleo está por los $18 el barril. Sí, pero esto es transitorio. El es decir, hueco que le va a hacer a Pemex no va a ser transitorio. Sí, porque es lo siguiente, o sea, el petróleo va a ser, mientras no exista un predominio de una energía alterna, el petróleo va a seguir siendo. Es que sí hay. Por ejemplo, en Brasil Sí. se está utilizando todo lo bio, por así decirlo. Sí, de acuerdo. No, sí hay. Es decir, Hay hay paneles. pero no va a ser el negocio que Pemex, para empezar, a principio de año, propuso en su ley de ingresos. Ya no le va a alcanzar. Sí. Va a existir un hueco. Va a existir un hueco, pero en parte no es en sí por el petróleo, es el aspecto de lo del coronavirus, es una guerra comercial que se tiene Estados Unidos, Arabia Saudita, Rusia, pero de que sigue siendo todavía una fuente, es decir, yo traigo un carro Pointer del 2000, ya dije la marca, del 2004, hay autos nuevos mejores, sí hay, pero mientras no cambie, pues en eso me aferro. Edelmiro. Sí, sí, sí. Bueno, como que nos salimos del tema Sí, y ajá. estamos restando importancia a una fecha tan memorable como hoy. Debemos de citar el esfuerzo tan grande del presidente Lázaro Cárdenas para organizar su gabinete con personas muy notables, masones. Acuérdense ustedes que el 80% de la masonería fue la que participó en Querétaro para diseñar la Constitución, porque el proyecto era modificar la Constitución anterior. Sin embargo, se definió que era necesario hacer una nueva carta para empezar de ahí. Pero fíjense las personas que utilizó Cárdenas, como Ignacio García Telles. Él emitió una declaración en donde dijo que los únicos dos personajes en los que él confiaba era en Francisco J. Mújica, en Heriberto Jara, Ignacio García Telles, que son los creadores de la Constitución del 17. También tenemos entre Heriberto Jara, tenemos a Manuel Ávila Camacho, Salvador Subirán. ¿Quién no conoce a Salvador Subirán, verdad? Ahorita si viviera sería fabuloso con esta pandemia que tenemos. Cándido Aguilar y Gabriel Gavira, que a lo mejor le suene a calle, a una calle. Algunos, y por eso Sí. este es un debate entre generaciones, Exacto. algunos dirán, esos nombres tienen nombre de calle, Sí, tienen la nombre de calle, avenida. es la calle donde vive mi abuelita y todo, pero no, son unos personajes que defendieron a capa y espada la Constitución, que fue ejemplo en el mundo y que la copió Rusia. ¿Ustedes sabían que Rusia copió nuestra Constitución del 17, 2 años después? ¿Sabían que la Constitución mexicana fue la primera en el mundo que habló sobre los derechos del hombre? Sí. Bueno, ahorita hay Rusia ya de tener más parchada esa constitución que otra cosa. Bueno, ¿verdad? De hecho, Rusia. ya es otra. Ustedes mismos De hecho, ya es saben. otra. Sí, sí. Saben que las sociedades van cambiando. Es lógico que la sociedad tiene que hacer cambios para actualizarla. Como última reflexión sobre la importancia de las fechas y memoria histórica para terminar este primer bloque, ¿qué resaltarías de la importancia que necesitamos los pueblos y el pueblo mexicano para seguir conservando esas fechas? ¿Lo es o no lo es? ¿Hugo? Sí, cómo no, y los nombres. Ahorita comentaba Edelmiro, algunos nombres, pero hay un nombre que fue clave y que es ignorado, no sé si de manera intencional o por ignorancia, Vicente Lombardo Toledano. La expropiación petrolera no hubiera podido, y que tiene nombre periférico, que la expropiación petrolera no hubiera podido ser si no hubiera habido un movimiento obrero organizado. El primer líder de la CTM. El fundador de la CTM. Muy diferente a la CTM de ahora. O de Fidel Velázquez. O de Fidel Velázquez. O de Gamboa Pascoe. Y lo que decía el compañero, me gusta más decirles compañeros, el gabinete de Cárdenas se modifica a raíz de que el movimiento obrero le da su apoyo. Antes era un gabinete callista, el movimiento obrero respalda a Lázaro Cárdenas contra Calles y es cuando puedo conjuntar ese enorme
grupo de talentos. De manera rápida, Agus. En tu reflexión, me parece que es más importante entender el contexto histórico, el por qué se tomaron esas decisiones, más allá de si te sabes de memoria o no los nombres. Exactamente. Exacto, para no volverlos a repetir y saber por qué estamos donde estamos. Muy bien, continuamos entre generaciones. Entre generaciones, y aquí invité a un miembro de la generación Omega que nos va a decir la importancia y sobre todo una de las fechas que a él más le gusta para conocer la memoria histórica. ¿Cuál es la fecha, Emiliano? 24 de febrero. ¿Qué se celebra el 24 de febrero? Día de la bandera. Muy bien, muchas gracias. Y seguimos con las preguntas ahora para Agustín. No, no es cierto. Para Aquí Agustín. traigo el Google abierto, échate. Luego perdemos de vista y retomo lo que dice Agustín. Y dice Agustín, oye, es que sí es importante saber o no saber las fechas. ¿Creen ustedes que sí es importante saber o no saber las fechas? Y les pregunto por qué. El presidente de la República hace algunas semanas propuso que para retomar la memoria histórica de México hiciéramos la memoria común de los acontecimientos el mero día y dejar de recorrer los eventos. Mucha gente decía que el puente del 5 de febrero era por el Super Bowl. Mucha gente lo llegó a pensar. Y aquí en Chihuahua, gente que tenía la capacidad de salir a Ruidoso o irse de fin de semana al Paso, decía, oye, no, pues viene el fin de semana del Super Bowl. No viene el 5 de febrero, que es una fecha conmemorativa. ¿Sí es importante o no saber las fechas exactas, Edelmiro? Estados Unidos el 5 de mayo lo festejan como si fuera de ellos y nosotros no. Entonces, claro que es importante. Imagínense que tenemos una rotonda de los hombres ilustres. Ahorita se presentaba un niño aquí y le estamos enseñando a ese niño, todas las generaciones, la mía, la de ustedes y todos, ustedes mismos a sus hijos, cómo no rendir homenaje a sus héroes. Los personajes que están ahí en la rotonda de los hombres ilustres, yo los propuse porque estaban abandonados en la deportiva. Luego Patricio Martínez se le ocurrió acomodarlos en el Ángel. Hubo tantos errores porque nunca nos consultaron a los historiadores, fueron políticos los que hicieron todo. Y tiene 20 años cerrada la rotonda. Cuando se hacen los pachangones ahí en la plaza, hay unas borracheras, cantineras. Los excusados, esos portátiles, los ponen ahí en la puerta de la rotonda. Entonces, ¿es importante o no la historia? ¿Es importante o no conocer la fecha exacta? Es importante, pero como comentábamos ahorita, no debe ser lo único. Hay niveles. Hay que conocer el entorno porque finalmente el nombre de la persona es circunstancial. El entorno es el que hace que un hecho histórico se dé. Comentaba hace poco con unos amigos, un profesor de secundaria de aquellas épocas nos comentaba, bueno, ¿y qué hubiera pasado si Miguel Hidalgo se hubiera muerto el día 15, antes de dar el grito? ¿Seguiríamos siendo colonia? No, porque el entorno ya permitía que se diera eso. Y murió Hidalgo y continuó Morelos, y murió Morelos y continuó Guerrero. Los nombres son importantes porque son la encarnación del ideal colectivo, pero el proceso es el que se tiene que entender y es el que hay que valorar. ¿Es importante o no conocer la fecha exacta, Agustín? No sé si la fecha exacta, vuelvo a lo mismo que mencioné en el bloque anterior, más allá de la fecha exacta o el nombre o el idealista que encabezó el movimiento o la cara del proyecto, me parece más importante conocer el por qué se dio, el cómo se dio, el qué se quería lograr, qué causa abanderaba la persona a la cual o estamos rindiendo homenaje o tiene su estatua en un parque, ya sea público muy grande o olvidado. Entiendo el contexto de tener a nuestros héroes porque es parte de una cultura de pertenencia a una nación, pero me parece más importante conocer la historia y el por qué se dio. Y bueno, como dice el dicho, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Andrea. Qué difícil estar al final, ¿eh? Sí, pues yo digo también igual, es necesario que sepamos qué día, porque por ejemplo el 18 la verdad es que nadie sabe cómo celebrarlo, nadie sabe qué está pasando, nomás sabemos qué es. Entonces sí es necesario saber qué es lo que había en ese momento en la historia, qué es lo que estaban viviendo las personas en ese momento y por qué fue lo que pasó, por qué lo hicieron, por qué estamos
Pues sí, como dijeron, el que no sabe su historia está condenado a repetirla. Entonces, si no queremos volver a lo que ya pasamos, hay que conocerla y conocer exactamente todo lo que estaba pasando. Conociendo la memoria histórica y viendo cómo es la importancia de conocer la historia para no cometer los errores, conocer los antecedentes, porque al final de cuentas se dice, Elmiro, y no me dejarás mentir, que la historia termina siendo cíclica cuando no la conocemos. Así es. ¿Y qué pasa cuando un pueblo termina de conocer su historia? Pues se supera a sí mismo y sobre todo si conserva la memoria de sus personajes, porque es lógico que necesitamos ejemplos de vida de esos personajes. Las generaciones, si no reciben los ejemplos de esos personajes, no actúan como actuaron ellos, entonces por eso se van. Tenemos necesidad de la creación de líderes en cada etapa de la historia. Nosotros ya los tuvimos, los estamos exhibiendo. Mira, este hizo la independencia, mira, este... Y ahí luego también se da el digamos, embetunar el pastel o endulzar el cómo se cuenta la historia, porque tenemos que entender que son personas, ser humano de carne y hueso, que no son ángeles caídos del cielo, Claro. y luego vienen las historias y la historia del Pípila y este tipo de cuestiones que crean cuestiones fantásticas, incluso para tratar de crear pertenencia o de tratar de generar una validez en el movimiento. ¿Andrea? Sí. Sí, ahorita que hablaste del Pípila me acordé de que, ay no, Pípila, no quemes el... Me dio mucha risa. Los memes. Sí, sí, tienes toda la razón. O sea, eran personas que nosotros tenemos adorado a Pancho Villa, pero se nos olvida quién era Pancho Villa, qué es lo que hizo Pancho Villa cuando estaba, ¿sabes? Y sí, o sea, eran personas y todo, pero pues lo que hicieron, nos hicieron lo que somos ahorita. Como O algunos sociedad. están ahorita adorando mucho a Porfirio Díaz y se nos Ajá. olvida que gracias a la dictadura de Porfirio Díaz hoy tenemos una revolución. Sí, pero es como decir, qué bueno que me enfermé porque así tomé la medicina. No, en el caso de Francisco Villa, igual vemos el entorno, ¿no? Francisco Villa no podía hacer de otra forma porque era el entorno. Y a la guerra. Porque hay gente que dice, es que ¿para qué se lanzaron a la guerra? ¿Para qué trajeron destrucción? Pues porque hubo unas elecciones en las que hubo un fraude, se impuso otra vez Porfirio Díaz, o sea, la vía política se cerró. Claro. Entonces tenía que haber la vía armada. Y una vía armada no significa, es una guerra. La gente que insiste en que, por ejemplo, en juzgar a Juárez porque mandó fusilar a Maximiliano, está haciendo juicios de valor del presente hacia etapas pasadas. Entonces, eso no es correcto. Hay que valorarlo en el justo instante de lo que suceden las cosas. Igual, no caer en los buenos o malos. Exactamente, o en el simplismo, ¿no? O sea, si uno revisa la vida de Juárez, claro que tuvo errores, pero la cantidad de aciertos lo hacen estar donde está. Pero Juárez no fusiló a... No, correcto. Fue el pueblo. Pues. Correcto, se le hizo un consejo de guerra. Él era el presidente. Exactamente. Pero se le mueren 2 hijos en el extranjero, exiliados. Claro. Pues caray, hasta yo personalmente lo hubiera matado. No, por eso es que hay que analizar el contexto de la historia, sí. no irse al extremo. Y en cuanto a la educación, por ejemplo, el 21 de marzo, desgraciadamente ahora pesa más como el día de la primavera que el día del natalicio de Benito Juárez, ¿no? Que uno puede decir, bueno, es que es circunstancial el natalicio. Claro. Es circunstancial. Él no escogió nacer. Exactamente. Pero a veces se desvirtúa la esencia. Los niños, desgraciadamente, ¿qué saben de Benito Juárez? Que era un niño que era pastorcito, que cuidó ovejas, estudió mucho y fue presidente. Y era chaparrito. Y morenito. Que a lo mejor cuidaba chivas porque borregas exactamente. raro. Exactamente, ahí en Oaxaca. Menos de 1.35. Pero el contexto de decir borregos es para adaptarlo a la narrativa Exactamente, sí, exactamente. Entonces, pero el contexto de la lucha contra las fuerzas conservadoras, contra todo, eso es lo que hay que rescatar precisamente. ¿Y qué hombres ilustres, antes de pasar al siguiente tema, qué personaje histórico los motiva y los inspira? Porque Elmiro tocó un tema muy importante que yo siempre lo comento en mis pláticas y en las conferencias, la importancia de líderes en el siglo XXI, la importancia de referentes en el siglo XXI, que nadie viene a inventar ni el hilo negro ni el agua caliente. Hay personajes históricos que son referentes, que nos motivan, mujeres y hombres valientes que hicieron una hazaña histórica que se convirtió en un hito que nos motiva a seguir saliendo adelante. ¿Qué personaje te ha motivado a lo largo de la historia, Andrea? A mí, pues fíjate que a mí me ha motivado mucho
más en estos momentos, como todas las mujeres, no te puedo decir una en específico, te puedo decir que son todas. Todo el movimiento me ha motivado bastante porque no nos estamos dejando, porque estamos abriendo nuevos panoramas, porque estamos luchando por lo que siempre debimos haber tenido. Entonces te puedo decir que para mí en estos momentos los personajes que me inspiran son todas las mujeres Muy que bien. están haciendo algo. Hago un paréntesis, aquí siempre hay equidad, pero una mujer, parte de una de las generaciones, nos canceló el día de ayer y por eso entramos ahora sí que a la reserva de algunos de nuestros panelistas que nos acompañan comúnmente. No digo nombres porque se agüita Agustín. Agustín, ¿cuál es tu personaje que te inspira y que te motiva? No, el mío, sin duda, Sir Winston Churchill, primer ministro de la Gran Bretaña en la Segunda Guerra Mundial. Por cierto, aprovechando el gol que me metiste, ahí te va de vuelta, me prometiste el libro de él el otro día para regalo de Navidad. Lo tengo en México, te lo traigo. Okay. Pero sí, sin duda él, la tenacidad de sus discursos, el contexto histórico en el que vivió, el cómo se comportó a la altura de los hechos, el cómo previno que la Real Fuerza Aérea iba a ser la única forma en la que Gran Bretaña tenía algún tipo de posibilidad de protegerse de la invasión alemana, las decisiones que tomó en Dunkerque cuando a través de la Operación Dínamo utiliza barcos civiles para rescatar a las pocas tropas francesas e inglesas que quedaban varadas en la costa. Me parece que ese tipo de decisiones fueron clave para que detener el avance nazi en la Segunda Guerra Mundial. Y si quieren les sigo. Hugo, Bueno, a nivel internacional hay muchísimos. internacional, nacional. Para ti, ¿quién es tu personaje que te motiva y que te inspira? Es muy complejo, pero... A nivel Latinoamérica, Fidel Castro. Es decir, yo tuve la oportunidad de estudiar en Cuba, tuve la oportunidad de conocerlo. En Bolivia, mi esposa es boliviana, coincidió que cuando fui a casarme a Bolivia, ahí andaba Fidel Castro en un intercambio de... hasta parecía que me perseguía, ¿no? Pero no solo eso, ¿no? Sino por Los que perseguían era él. Yo creo. Fidel Castro. Y a nivel nacional, Morelos y Juárez. De veras, decía un maestro mío que si en México se podría llamar a alguna persona héroe, serían a esos dos. Y no porque no tuvieran errores, no, sino porque la abnegación, el temple, la entrega hacia las causas que estaban defendiendo es ejemplar. Con todo y que tuvieron sus fallas, pero las fallas son mínimas en comparación con la grandeza que tenían. Edelmiro, te dejé al final Pues, porque si alguien sabe de historia eres tú sí, y creo que muchas ha de ser gracias. más complejo para ti. Sí. Yo, Abraham Lincoln, por ejemplo, a Simón Bolívar y Benito Juárez, que son tres personajes con una misma idea de que conforman la tesis de Vasconcelos, ¿sí? Y con esos tres, que es un mismo ideal. ¿A quién le recomendarías a las nuevas generaciones o a todas las generaciones que nos escuchan que sigan, así como Agustín siga a Churchill? ¿A quién le recomendarías a la gente, aparte de tus personajes Pues históricos? a la juventud actual. ¿Que lean a ¿verdad? quién? Pues que lean, por ejemplo, a Michael Hogan, que es el que acaba de... Yo presenté su libro de la vida de Abraham Lincoln en México. Es un ejemplo a tal grado de que cuando Benito Juárez está en Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez, emite un decreto en el cual ordena que la bandera esté a media asta cuando se da la noticia en abril. Estamos por llegar a la fecha del asesinato de Abraham Lincoln. Como eran masones los tres, entonces él ordena que la bandera esté durante 9 días ondeando a media asta y que todos los funcionarios se vistan de negro. Por eso de ahí viene eso de los masones que dicen chivos prietos. Así es. ¿verdad? Que todos Y ahora andaban de- quiero irme al otro extremo. Ajá. ¿Quién no te gusta de la historia, Hugo? No es que no me guste, o sea, todos son importantes, incluso para conocer las diferentes posturas. No puede haber una historia. ¿Con quién polemizas? ¿Con quién polemizo? Con Iturbide, con Porfirio Díaz, con Santa Anna. Es decir, es gente que si no está ahí, no entiende uno a Guerrero, no entiende uno a que no se Juárez. murieron a tiempo. Puede ser, sí. Si Porfirio Díaz se muere a tiempo, otro gallo hubiera sido. Ahorita Pero, lo tendríamos como... y- Sí. pero el que hubiera encarnado el porfiriato, la dictadura, el régimen de la hacienda, hubiera sido otro. No sé, Bernardo Reyes o quien guste, ¿no? Exacto. Pero sí es cierto, o sea, hay personajes que en su momento dado representan factores sociales
que trascienden más allá de la persona. Si no hubieran sido, no es posible entender el papel de un Cuauhtémoc si no hubiera estado Hernán Cortés. Entonces, no es que no se deban conocer, hay que conocerlos, pero hay que saberlos valorar también. Agustín, Bueno, ¿quién no te gusta de la historia o con quién polemizas? Antagónicamente, Adolf Hitler, si me preguntas, o sea, entendiendo que voy de la corriente churchiliana, por así decirlo. ¿Y por qué no? Bueno, independientemente de... Digo, aparte de todo. Sí, o sea, me parece que tomó decisiones que si él se hacía pasar por el gran líder ario que era, no era necesario, como por ejemplo la toma de Stalingrado, que dice, más allá de que sea una zona estratégica, se la quiero quitar a la URSS, nada más porque tiene el nombre de Stalin. Y ahí perdió mucho tiempo. Andrea, ¿quién no te gusta de la historia? ¿Quién no me gusta? Como ya dije ahorita, Pancho Villa, no me gusta. Por lo machista, por todo lo que era. Sí, era su contexto, pero se pasó. También no me gusta en estos momentos, no me gusta Donald Trump, obviamente. Ese me hace un líder pésimo, qué horror, de verdad. Y Hitler también. Yo tengo un problema con Hitler muy grande porque me encanta su forma de pensar. O sea, ustedes se ponen a ver realmente cómo el hombre era una cosa muy inteligente. Era un cerebro. Sí, odio obviamente todo lo que hizo y pues por eso lo... Es que no se les acusa por tontos. Si no Sí, se llegan no, a sí. tontos, si no fuera- Exactamente, sí. Salinas es súper inteligente. claro. Pero ¿hacia qué sentido dirigieron su Sí, inteligencia? no, claro, me queda claro que Andrés Manuel tiene algún sentido de inteligencia también para llegar ahí. Claro que Deberé. sí. Elmiro, ¿con quién polemizas? ¿Quién es el personaje histórico, de manera breve, que no te llena del todo? Villa, ¿No te gusta Villa? no me gusta. Porfirio Díaz no me gusta porque si se hubiera muerto a tiempo, ahorita sería el primer personaje después de Juárez. Juárez duró, ya iba para dictador, ya tenía 16 años en la presidencia y sin embargo, pues lo cobijaba el haber restaurado la República. Pero murió y eso le sirvió de... Para reivindicarse. Santana también, que sus errores nos condujeron a la ruina del país, pero Porfirio Díaz, todavía hay mucha gente que quiere traer sus restos y eso sería, pues, aquí tenemos a Tomochi, un pueblo que fue desaparecido, menos de 50 rifleros con 1,500 soldados que duraron 8 días para poderlos exterminar, con ese. ¿Para qué hablamos de Cananea y de Río Blanco y de todas esas? Cuando decía, mátenlos en caliente o mátalos y después Sin viriguas. preguntar, ¿no? Así es. ¿Qué? Vamos a un corte comercial para pasar tercer bloque. Personaje que la historia, en lo personal, a mí me motiva y me inspira es Lázaro Cárdenas y Pepe Mujica en la actualidad. Y continuamos entre generaciones. José Mu- Continuamos entre generaciones en este tercer bloque hablando del coronavirus, la contingencia, el COVID, cómo lo estamos tratando en Chihuahua, pero sobre todo, cómo se está tratando por el sistema educativo nacional y estatal. Escuchemos el contexto. La contingencia de salud por el coronavirus sigue en aumento. El fin de semana, la Secretaría de Educación Pública emitió el comunicado oficial para que las clases se suspendan después del 20 de marzo. Esta semana, distintas universidades se han sumado a la medida, buscando las alternativas para no perder clases, pero tampoco poner en riesgo la salud de sus alumnos. Hablemos entre generaciones. El coronavirus no es un juego, para la gente que nos escucha, que nos ve, es algo serio y veamos el ejemplo de Italia, el ejemplo de España, cómo lo tomaron a broma y terminó pasando lo que está pasando. Yo creo que en México no debemos de llegar a ese extremo y sí tomar las medidas y creo que la Secretaría de Educación está haciendo lo correcto, aunque tengo algunos matices de duda de algunos tiempos que algunas universidades plantean. ¿Andrea? Sí. Sí, como dices, no es algo de tomarse en serio. A mí no me va a pasar nada. Bueno, ojalá no, con el favor de Dios. No me va a pasar nada. Para mí va a ser una gripa, pero para mis abuelitos no va a ser una gripa. Para la gente con diabetes no va a ser una gripa. Si yo sigo yendo a la escuela y alguien trae la gripa, yo se le voy a ir a pegar a mi abuelito, ¿sabes? O sea, claro que no, uno no va a andar en la calle, ¿verdad? Pero en dado caso, o sea, nosotros tenemos que cuidarnos nosotros como jóvenes para no ir a afectar a los demás. Ayer empezaron a
sacaron a los chavos de odontología en la UASH, porque había una chava que venía de Italia. Sus roomies están conmigo en la escuela. O sea, yo tuve examen ayer con ellas. Exacto. No es cierto. A ellos los sacaron y luego sacaron un comunicado que los de quinto en adelante no tenían clase, pero los de primero a cuarto sí. De primero a cuarto no se enferman. Claro que se enferman, nada más los de quinto en adelante no. Yo estoy en derecho. Está odontología súper cerquita de derecho y yo sigo teniendo clases. Y le dijimos al director, ¿qué onda? O sea, ¿cómo está esto? O sea, ¿cómo vamos a seguir teniendo clases? TEC de Monterrey ya no tiene clases, VM ya no tiene clases, Facultad de Medicina de la UASH ya no tiene clases. ¿Por qué no? O sea, somos inmunes, en nuestra escuela no va a llegar el coronavirus hasta el viernes saliendo el último alumno llega el coronavirus. No, o sea, tenemos que cuidarnos, tenemos que hacer realmente la cuarentena y pues poner nuestro granito de arena, nada nos cuesta. Realmente a mí, o sea, de verdad no me va a pasar nada, pero hay licenciados ahí que son grandes. Un licenciado me tocó escuchar que dijo, yo vivo con mi mamá. Yo no les voy a dar clase porque yo no la voy a arriesgar. Exacto, pero yo no puedo faltar a clases porque me están poniendo exámenes. Y eso es algo que pues no se Agustín, choca. tú como catedrático, ayer diste clase. Ayer di clase porque pues así es a final de cuentas la orden administrativa, se termina hasta el viernes. Entonces yo ayer sí di clase, pero bueno, ya propusimos una serie de maneras de llevar la clase de forma virtual. Yo desarrollo emprendedor de cómo tienen que hacer el proyecto. Hay que entender primero, más que nada, me parece importante entender el contexto de la cuarentena, que como bien mencionabas, el problema en Italia, incluso en Francia, en España, que no se llevó a cabo de manera adecuada u oportuna, lo que genera es un problema en el sistema de salud a gran escala. El motivo de la cuarentena no es que no se infecten, sino que no se infecten todos al mismo tiempo. Ese es en realidad el problema. Y si estas medidas de, si no es todos al mismo tiempo y si sigue habiendo clases, pues sí puede ocasionar un problema mayor. Hugo. Sí, a diferencia de las bacterias que producen alcohol, ¿no? O sea, fermentación que andan en todos lados, el hecho de que en un país haya casos de contagios de coronavirus no implica que esté en todos lados. Es decir, sí hay que tomar precauciones, pero no pueden ser desmedidas, porque también hay otro tipo de consecuencias, tanto económicas, sociales, que pueden ser peor el remedio que la enfermedad. Cuando se dice que a partir de tal fecha, en este caso del viernes 20, ¿no? Se suspenden las actividades, es porque hay una razón técnico-científica. O sea, todas las enfermedades de este tipo manejan una curva. Entonces, cuando se inicie la curva, que previsoriamente va a ser se va a hacer exponencial a partir de esa fecha, es cuando se suspenden. Mientras hay que tomar precauciones. ¿Cuáles? Las precauciones que se tienen que tomar aunque no haya coronavirus. Higiene, limpieza, cosas de ese tipo, ¿no? Y sí hay ocasiones en las que hay incongruencias, lo que tú dices, ¿no? Ahora, no es como el caso en el que cuando estaba el movimiento de los estudiantes en el 2012, ¿no? Que suspendieron clases por el frío aquí en la UACH, pero en el kinder y en la primaria no. Oportunamente. Oportunamente, ajá, sí, Están oportunamente. más chavitos. No, no sé qué. Están más nuevos. Están Sí, más chavitos. sí, hay que tomar medidas, pero no tiene que ser desproporcionadas. Hay que combatir la ignorancia, hay que combatir el alarmismo. Ayer andaban diciendo que 5 helicópteros iban a andar a las 11 de la noche aventando un veneno contra el virus. No, ese tipo de cosas hay que no. tener mucho cuidado con las fake news. Sí, ¿no? exactamente. Sí hay que tener unas medidas más congruentes, más unificadas. Por ejemplo, el TEC de Monterrey puede darse el lujo de que suspendo clases presenciales, pero tienen los recursos para hacerlo en línea. Es decir, es un entorno diferente, ¿no? En el caso de un servidor, ahorita vino una inspectora, ojalá y no me regañe, ya había pedido permiso, siguen yendo los alumnos a condición de que los padres de familia nos certifiquen de que no presentan ningún síntoma. Pero sí la idea es de que en lo personal cada quien se resguarde, toma las medidas necesarias sin caer en pánico. Edelmiro. Pues a mí, yo trabajo para la Secretaría de Cultura en investigación histórica y ayer me autorizaron para que trabaje en casa por mi edad. Yo les pedí, les dije, bueno, yo estoy muy propenso a esto, como decías vos de tus abuelitos, bueno, pues Sí. yo también me defiendo. Pero yo les tengo una novedad novedosa. Venga, Edelmiro. Resulta que el cólera morbus que pegó en Chihuahua, nosotros hemos sufrido más de 3 pandemias peor de graves que la que actualmente. Entonces,
la estamos haciendo así como muy aparatosa. Sí, es que nuestro y clima no nos está. ayuda bastante. Exacto. En junio de 1833 tuvimos 779 muertes en el estado. La estadística está normal porque en aquellos años no era tan estricta, ¿no? En septiembre de 1849 hubo 1000 muertos en el estado. Y en 1851, principalmente en la Sierra Tarahumara, hubo 4632 muertos. Entonces, nuestro ADN de los chihuahuenses probablemente conserve algo de reserva para protegernos. Y no es ilógico lo que estoy diciendo, ¿verdad? No soy científico ni nada, pero no es aventurado decir tal cosa. Entonces creo que podemos tranquilizarnos si ya sufrimos estas pandemias y no había Secretaría de Salud ni había nada. Aquí quisiera que me permitieran No había Lysol, no había desinfectante. nada. Acuérdense que los tarahumaras No había papel de baño. Bueno, hoy tampoco, porque todo el mundo se lo está comprando, pero no había. Exacto, pero se hizo un meme en esa época de los tarahumaras, cuando el sacerdote, al que le pegaba ya la enfermedad, pues ya lo entraban, ya sabían que se iba a morir automático. Entonces le decían, no, pues ya. Entonces levantaron a un indígena y dice, pues ¿a dónde me llevan? Pues al panteón. No, pero es que estoy vivo. Cuando decía el indio, Campo Santo pide la pagre, cierra el ojo que ahí va el tierra. Muchas veces estaban ya en la tumba común cuando le estaba cayendo la tierra y lo decían, atole, porque con atole blanco de maíz fue con lo que se curaba la... Bueno, pero definitivamente o sea, estamos en otros tiempos y este virus es particularmente muy contagioso. La prueba es a los niveles, como decía Hugo, exponencial, y hay que entender para empezar que es un principio exponencial que va a ser 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 en poco tiempo. Entonces, lo que te da a que el nivel de contagio sea muy grande. Las medidas se tienen que tomar precautorias en el momento en que la curva se dispare hacia arriba. El problema aquí es que no vemos una adecuada planeación de la contingencia del gobierno. Ese es el problema, donde están viendo que otros gobiernos lo rebasó y ellos, en vez de tomar el ejemplo de países donde ya lo rebasó, prefieren seguir en esta lógica de síndrome de Peter, donde mi realidad es la única que existe. Rusia pegado ahí a la pandemia y no tiene un solo caso. ¿Qué hizo? Se aisló, hizo lo que debió de haber hecho. Hugo, ¿y se está tomando las medidas necesarias? Yo digo que sí. En el caso de Rusia, que tiene un sistema de salud mucho mejor que el nuestro, también tiene temperaturas muchas más bajas que las nuestras. Es decir, vamos a aterrizarlo entonces, aquí en el país. De acuerdo, entonces, tan se han hecho las cosas bien por parte del gobierno federal, de que está la pandemia y no hay un solo muerto, aunque quisieron matar a uno. No hay muerto, he revivido. Sí, es un resucitado. Sí, resucitado. Es decir, pero el hecho de que esa persona esté muerta y luego sobreviva y luego la revivan y luego la maten, no es una justificación para no actuar. O sea, es que se está actuando. No que haya creado una fake news esa persona por el tipo de persona que es el presidente del Consejo de Administración de Inbursa, no te da para decir, no, entonces no es cierto, no hay que preocuparse. No, es que nadie está diciendo que la enfermedad no exista, sino que los pasos que se han tomado a nivel federal han sido los correctos. Es decir, hace 15 días estamos aquí platicando del coronavirus. Había 19 casos, si mal no recuerdo, todos importados. Estamos 15 días después y todos los casos son importados. No rebasan los 100. Es decir, se está haciendo lo correcto. Incluso la previsión estadísticamente, científicamente se dice, a partir de, se dice hace unos 5 o 6 días atrás, en 15 días viene lo peor. Correcto, entonces ahorita todavía se puede llevar una vida relativamente normal con las precauciones, es decir, las ideas de que desde hace 15 días atrás decir, no, es que debe haber filtros más estrictos en los aeropuertos, ¿en qué sentido? De cuarentena a todo el que llegue, vacunar a todo el que llegue. Es que vuelvo a lo mismo, hay que entender el crecimiento exponencial de la enfermedad. Claro. El hecho de que haya 59 se presta que luego haya 118. Sí. Entonces, eso es lo que el gobierno tiene que entender y tiene que actuar. Yo no veo que actúe en qué sentido,
para empezar, ¿alguien ha visto al secretario de Salud en las mañaneras? No, porque la cuestión es técnica. O sea, muchas veces los puestos son más... Entonces, sí. Desde ahí yo siento que hay algún tipo de irresponsabilidad. Omisión. Sí, claro. Entonces, hay que entender que la preparación a la prevención es de arriba para abajo. Mientras hacia arriba no se cree una orden o no se quiere una instrucción, los de abajo vamos a caer en lo que estamos haciendo, lo que conocemos porque ya vivimos la gripe aviar, que es comprar gel antibacterial y papel de baño. Andrea. Entre más rápido empecemos a hacer la cuarentena como se debe, más rápido se va a salir Sí. de esto. Claro. Entonces no es entrar en pánico, es hacer lo que tenemos que hacer, nada Ajá. más. Nada más. A mí en mi escuela me pusieron un gel antibacterial y ya con eso está. Y no está con eso. También veo gente con cubrebocas que ni siquiera está enferma. Ajá. Eso entra en pánico. Yo ayer sí Ajá. me paniqué. Fui a trabajar y entré a tribunales y así, y la gente con cubrebocas y yo, pues, o sea, yo pienso que si Ajá. trae cubrebocas está enfermo. Exactamente. Yo, ¿por qué está aquí? O sea, qué miedo. Y les tomaban las temperaturas y todo, pero son cosas que se tienen que hacer. Entre más rápido lo hagamos, más rápido vamos a salir de esto. A mí me cancelaron, por ejemplo, un viaje. Mañana yo me iba a Monterrey. Ajá. Y me lo cancelaron y, ay, sí, qué triste, pero dije, bueno, no me cuesta, ¿sabes? No, o sea, hay que entender Exactamente. la claro, dimensión. o sea, Cancelaron el sí. concierto. pues. exacto, me cancelaron el concierto Sí. y todavía dije, Bueno, me el voy Vive a ir, Latino, ¿no? Ajá. pero Bueno, ya después ándale. agarré. Hay un tema interesante. Cancelan todos los conciertos, menos el Vive Latino. Sí. Y el gobierno de la Ciudad de Ah, México, el gobierno de la Ciudad de México no tomó Qué miedo. medidas. Hasta No. donde tengo entendido, ayer a las 5 de la tarde sí se cancelaron. Sí, pero ya se va a No, acabar el pero Vive pues ya Latino. para- Bueno, ya sí. para- Pero volvemos. No, no, ya Sí. para Ya que... estaban todos Sí, bien sí, sí. tosidos, ¿no? Todos los que teníamos boletos para el norte o que teníamos Sí, todo. ¿Ya? Sí, sí, sí. ¿Por qué? O sea, Porque el gobierno de la Ciudad de México no tomó las medidas necesarias y sí hizo el Vive Latino. Pues por dinero, nomás. Bueno, pero incluso ni de ellos, o sea, de los organizadores. Sí. Ahí es Sí, por claro. La concesión Ocera estuvo muy bien. Sí, estuvo muy bien pagada. Aquí entra otro factor, el factor económico. La desaceleración de las actividades económicas a causa de esta crisis, de este virus, de esta pandemia. Yo no veo tampoco una previsión a tomar una medida precautoria del gobierno en este sentido. Ahorita estamos hablando nada más de la salud del contagio, pero no hemos visto qué medidas precautorias se van a tomar para proteger la economía. ¿Cómo? Y pongo el caso de Francia, donde ya se están tomando medidas precautorias por parte del presidente. Yo aquí no he visto al presidente decir, Habló vamos... esta mañana sobre eso, de 50,000 millones de dólares sobre Estados Unidos y todo eso. Lo que a mí me Estuvo hablando. preocupa acerca de eso, y qué bueno que lo mencionas, es se están tomando del fondo de reservas por venta de excedente petrolero, ¿sí? Una parte de ese fondo, que son miles de millones de dólares, ya se está usando en las becas y en los programas asistenciales del gobierno. Sí, sí. Si te preguntas por qué ayer se juntó el gabinete social del presidente, es por eso, porque ya se dieron cuenta que no pueden seguir tocando esas reservas De ruñero. para regalarlo cuando necesitan esas reservas para que la economía no se vaya al suelo. Bueno, Hugo. no sé por qué esa insistencia en decir que el gobierno federal no está haciendo nada, o el gobierno estatal. O sea, sí hay acciones. A lo mejor uno quisiera tener aquí a todos los médicos vigilándonos, ¿no? Ahorita en el programa anterior vino una inspectora, la maestra Belinda, a explicar sobre los consejos técnicos. Si se fuera esa la postura, decir, bueno, ¿y por qué no vino el secretario de Educación? Es decir, si el que sabe técnicamente... No, el que pues es entonces, ¿para qué tenemos a los líderes ahí? porque son varios campos. Es decir, dentro de los campos de la Secretaría de Educación, de Salud, que yo entiendo, el que se dedica, el técnico especializado en la prevención de la salud, es Hugo López-Gatell. Sí. Es el que habla más claro, es el que explica mejor. A ese lo ponemos. Él Ahora, es el mismo que dice que el presidente tiene fortaleza moral. Ese fue ese mismo, ¿va? Sí, de acuerdo. Ahora, Tiene un currículum asombroso ese hombre. Pues Ahora- sí, pero tiene al presidente enseguida y le dice, usted me va a decir cuándo me haga la prueba, ¿verdad? Y el pobre no sabe ni qué decir. Dice, sí, uy, o sea, ya, o sea, dicen, se me muere el presidente, es mi culpa. Sí, ¿no? decían, Sí, pero decían, es que es uno me cuando está el canta presidente y minuto. otro cuando no está el presidente. Pues sí, sí es cierto, ¿no? Pues cuando no está el jefe, pues uno actúa diferente. Pero bueno, eso es otra cuestión. Trump estaba considerando ayer o antier inyectar $1,000 a cada ciudadano norteamericano para que se mantenga el consumo. En el caso de México, que no se está regalando, ¿verdad? Porque a los jóvenes construyendo el futuro no se les regala. Estás trabajando como aprendiz, tienes una beca. Es decir, desde hace más de un año se está inyectando en los bolsillos Es de... asistencia pública. Correcto. Pero en la economía. Pero se ha aumentado de manera real el ingreso. Es decir,
México, desde antes del coronavirus, sin pensar que iba a haber coronavirus, ha estado inyectando en los bolsillos de gente de clases populares recursos que a lo mejor no se ha visto reflejado todavía en cuanto a lo que viene siendo la facturación, porque No eso hay se mueve crecimiento abajo. económico. Porque Porque mencionan que hay desarrollo social. Yo quisiera Exactamente. saber, si para empezar conocemos la diferencia. Ajá. Pero aquí el problema es que desde el principio le pusimos todos los huevos de la gallina en una sola canasta, entiéndase Pemex, todos los huevos de la gallina de Pemex, se puso en la canasta de las refinerías, se puso en la canasta del aeropuerto, muy y ahora que el precio, que el Tren Maya ni se va a hacer, y ahora que el precio del barril no se completa ni siquiera para sacar lo que previnieron en la ley de ingresos, que el precio, la venta del barril contempla 32% de la ley de ingresos, y ahora que está bajando, dicen, tenemos que agarrar las reservas. Aquí la palabra clave es las reservas por excedente de la venta petrolera cuando hubo vacas gordas, porque ahorita que hay vacas flacas, ese fondo, en vez de utilizarse para comprar otra comida o para comprar comida para las vacas flacas, se usó para comprarle collares más bonitos a las vacas flacas que Las tenemos. administraciones anteriores, sí, es lo pero- que hicieron. No, y es lo que está haciendo ahorita. No. La No, prueba es la no. inversión en Dos Bocas, la prueba es el aeropuerto de Santa Lucía. Andrea. Tampoco Es lo van a una poder obra hacer. majestuosa. Yo espero que en 2 años pues nos juntáramos aquí para ver el Aquí vamos a error. estar. Sí, pero al barril a $10, compadre. Entonces, ¿de qué nos va a hacer? Andrea. No, ahorita Andrea, te- permítanme, Andrea. Hola. Tenemos que estar conscientes que nosotros no somos primer mundo, Ajá. ¿ok? Nosotros no somos Italia. Aquí hay mucha gente que un mes sin trabajar le echa a perder su negocio. Pues sí. Tenemos que apoyar bastante a lo local. Si van a seguir abiertos, si quieres comprar croquetas, no vayas a X y vete a la tiendita de la esquina. O sea, Exacto. tenemos que empezar nosotros a Ajá. desarrollar, a cuidar la economía, como digo, siempre desde nuestro ladito, ¿sabes? Sí, o sea, es lo que tenemos que hacer. Si ves una persona que está haciendo, que vende X cosa, Tortillas, órale, sí. vas, cómprale ahí, no vayas a las tiendas grandes. Porque aparte, nosotros nos vamos a las tiendas grandes y agarramos, o sea, pero no Ajá. agarramos de que, no, Ya está más agarramos. caro Exacto, la otra vez no me acuerdo qué día pasé por por ahí. Costco. Sí, yo acá. No, sí, Por güey. Costco estaba cerrado. Era un viernes, ni siquiera era de noche. Estaba cerrado. ¿Cuándo en la vida se había visto cerrado? Yo ahí sí me asusté. Dije, ay, no, ¿qué? O sea, se llevaron todo. Papel de baño en especial. Yo no sé por yo qué. tampoco Nadie sé. sabe. Pero si el coronavirus no es diarrea. ¿Verdad? Yo digo que no sé, nadie sabe. Pero pues como que vieron a alguien que se llevó papel es y todos cierto. agarraron papel. Yo quiero preguntarles aquí algo. ¿Aprendimos algo de la contingencia de la influenza que tuvimos en el 2009 H1N1? ¿Aprendimos algo? Sí, a no exagerar. ¿Aprendimos a no exagerar? Sí. Bueno, Agustín. Vemos ahorita abarrotados los supermercados. Aprendimos qué es lo que hay que hacer, que es la higiene, el cuidado extremo Ajá. en el contacto personal. Sí. Pero la histeria colectiva, por eso es histeria colectiva, porque es un fenómeno social que nos da a todos por completo. Antes de, para poner un poco más rápido el ejemplo que les ponía con el tema del precio del barril y el tema del coronavirus. De 100, que es el presupuesto, 40 es Pemex. Y eso 40 que era Pemex lo iba a lograr con el precio del barril a $40. Ahorita está a 18. No va a completar esos 40. ¿De Vamos dónde lo van a viendo. tener? ¿De dónde los van a tener que completar? Vamos viendo, Del mañana. fondo de venta excedente del barril. Nomás que ese fondo ya está afectado por las becas asistenciales. No va a haber de dónde. Salinas tiene como 4. No, pero Salinas fue presidente en el 90. O sea, Hugo. aquí que le toque al presidente en 2020 resolverlo. Eso es transitorio. Estamos de acuerdo que es una crisis transitoria. Y en diciembre. Entonces, sí hay que tomar, estoy de acuerdo contigo, hay que fomentar el mercado acá abajo, ¿no? Que son los que se necesita fortalecer por una cuestión de solidaridad y Consumir por una cuestión- local, eso es lo que consumir hay que local, exactamente. No caer en pánico en la crisis de la H1N1. Se pasó de la primera etapa a la tercera. Sí. Entonces, eso fue lo que ocasionó en gran parte la cuestión económica. crisis. Ahorita se están tomando medidas de acuerdo a las recomendaciones, no del secretario o del subsecretario de Salud, sino de la Organización Mundial para la Salud. Es decir, se están tomando medidas acordes a lo que los parámetros, los protocolos internacionales marcan. Pues el presidente ni se puso gel antibacterial ayer en la Cierto. mañanera, ¿eh? Bueno, Bueno. Sí, bueno. Sí. Miren, solo para finalizar este gran programa, me gustaría escuchar de manera breve una última recomendación para la gente que nos está escuchando sobre cómo asumir o cómo actuar tanto en lo económico como en el tema sanitario, el tema de la contingencia
del coronavirus. Edelmiro, Yo paso porque yo desconozco. ¿una recomendación para la gente? Pues que no cunda el pánico nomás. Muy Yo bien. diría, Hugo, Consumir local, ser racional, y mucha higiene. Mantenerse informados. Concuerdo en el consumo local, es muy importante mantener la economía local activa economía. y no caer en la histeria colectiva. Andrea, Consuman local, lávense las manitas y no se agarren la cara. muy bien. Emiliano, ¿alguna recomendación? Saludar así. Saludar así, muy bien. Excelente. Con los codos, dices. Saludar con los codos. Muchísimas gracias. Este es tu programa Entre Generaciones. Mi nombre es Christopher James Barús. Y no se les olvide que a esta vida venimos a ser amigos, a hacer historia, pero sobre todo a ser felices. Escúchanos de lunes a miércoles de 9 a 10 de la mañana. Entre Generaciones, con Christopher James Barús.